¿Qué tal? Buenos días. Ya suenan precandidatos presidenciales. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Marvin Aguilar Umaña. Él es antropólogo cultural y catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También nos acompaña Aldo Álvarez, abogado constitucionalista, columnista del periódico El Mundo y también miembro de la Comisión Política de Cambio Democrático. Y también nos acompaña mi querido Giovanni Galeas, autor, escritor y editor de política del periódico El Salvador Times. Bienvenidos, caballeros, a República. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, antes de iniciar, quiero que escuchemos algo que nos dijo el señor Edwin Zamora el pasado miércoles cuando hablábamos o discutíamos acerca de algunos nombres que ya se empiezan a escuchar en el ambiente sobre quiénes podrían ser potenciales precandidatos presidenciales en el partido Arena. Escuchamos. Ya hay dos candidatos que suenan, por lo menos no oficialmente, uno con una larga trayectoria política en el sentido amplio de la palabra y gremial, que es el señor Javier Simán, y el otro es el joven Carlos Callejas, vicepresidente del Grupo Calleja. Sí, bueno, ambos, por lo menos Carlos, entiendo que ha expresado algún interés en ello, yo no sé Javier, pero ambos nombres efectivamente suenan y ambos serían magníficos candidatos. Yo creo que eso es lo que debemos de potenciar, atraer a gente buena como ellos que quiera participar en esto. Bueno, palabras claves ahí, Giovanni, magnífico candidato. Siempre cuando los mercadólogos políticos construyen las ideas y el imaginario alrededor de una persona, buscan proyectar, digamos, tal vez capacidad, confiabilidad, honestidad. En el caso del joven Carlos Calleja, pareciera ser que el amateurismo de él vendría siendo una virtud y se le está proyectando, por lo menos ahorita en los medios de comunicación, como un joven empresario exitoso, filántropo, capaz de empatizar. Sí, de hecho, es indudable que se trata de un joven empresario exitoso. No conozco credenciales políticas de él, y esto puede ser bueno o no, ¿verdad? Pero es un hecho. Estoy señalando un hecho, no estoy juzgando el asunto. No conozco credenciales políticas o trayectoria política, pero sí es un gestor empresarial exitoso, es indudable. En el caso de Javier Simán, tampoco creo que tenga una gran trayectoria política, más bien es un tecnócrata. Creo que estuvo en anteriores gobiernos y conoce muy bien la gestión empresarial y todo esto, ¿no? Pero tampoco conozco que tenga una gran trayectoria política. Me refiero a política como el ejercicio del cargo público, exacto, pero también la dedicación a la administración de problemas públicos, no específicamente en áreas muy técnicas de un gobierno, ¿no? Hay operaciones que son políticas, operaciones que son meramente técnicas. Lo que me llama la atención es que en el caso de Javier Simán, yo creo que él tiene una virtud, no es mi amigo, no lo conozco mucho, pero creo que tiene una virtud que es muy escasa en el mercado político salvadoreño, en la clase política, que es la inteligencia. Es un hombre inteligente. Conozco algunas gestiones de él y lo he escuchado hablar y es indudable que se trata de un hombre inteligente, así como es indudable que Carlos Calleja es un muchacho empresario muy exitoso. Esas son buenas noticias. Ahora, Marvin, recuerdo, no recuerdo, sino que hemos leído, la conferencia de Yalta fue en 1945, allá por el 4 de febrero, fue la última vez que el presidente Roosevelt de los Estados Unidos participaba en la conferencia de los tres grandes. La traigo a colación porque meses después dio un discurso ante el Congreso donde por primera vez aparece sentado en una silla de ruedas. A él, la buena parte del pueblo norteamericano nunca conoció que él era una persona que era inválida, que no podía caminar, que había padecido de poliomielitis. Él utilizaba unos fierros que le sostenían las piernas, eran color negro y el pantalón era negro, para que no se viera que básicamente no podía caminar. Habían rampas
hacia el podium donde él iba a dar su discurso, algo que era muy coreografiado por el servicio secreto. La idea era construir la idea en torno a una persona. Traigo esto a colación, digamos, porque es un ejemplo bastante quizá extremo, aunque en un tiempo distinto, el tiempo de la radio, donde la gente tenía que escuchar y hablar y transmitir ideas. Hoy día tenemos el Twitter. Tú te metes al timeline del joven Calleja y miras, digamos, muy pocas cosas que tal vez puedan evidenciar el pensamiento político que él tal vez pueda tener. Habla, por ejemplo, que hay que darle continuidad al Estado Democrático de Venezuela, lo que a mí me dice que apoya, digamos, el republicanismo, pero es muy poco. Casi todas son declaraciones que son casi rayando en lo poético. Y eso para mí, digamos, es preocupante en la construcción de la imagen de un candidato, porque a diferencia de Javier Simán, como bien decía Giovanni Galeas, tiene una trayección política, tal vez no de ejercicio de puestos públicos. Sin embargo, tú puedes ver que a lo largo de los años ha tomado posiciones que son claras, por ejemplo, a favor del Estado pequeño, la libertad empresarial, o por ejemplo, ha tenido posiciones conservadoras, religiosas, sociales, que le han hecho entrar, digamos, en algún tipo de tensión con gente nueva, como por ejemplo Johnny Wright. Pero eso no lo tenemos, por ejemplo, en el joven Calleja. Hay una cuestión que yo veo en esto, ¿no? Vamos a una definición de las candidaturas en Arena entre lo que yo podría llamar los conservadores, ¿va? La derecha religiosa con Javier Simán, que no hay que desestimar eso, que es el discurso que está predominando en Arena ahorita, y que si al final uno de los Simán logra imponerse como candidato dentro de Arena, significará que el discurso será conservador para la presidencial. Y un discurso un poco más liberal, más fresco, ¿verdad?, que lo podría, enarbolar Calleja. Carlos Callejas tiene, en mi opinión, que ser el candidato como más natural de Arena, de una Arena que quiera recuperar el poder en el gobierno. Tendría que ser Callejas y no Simán. Porque es joven, puede hacer clic con esa generación de los millennials y la generación Z, que es la mayoría del país, pero primero tiene que reformar Arena. Y ese quizás es lo que hace que él sea políticamente correcto en sus Twitter, porque no todo Arena está de acuerdo que él sea candidato. Entonces, no toda Arena lo ve con buenos ojos. Tiene, de alguna manera, el mismo problema que tiene Nayib Bukele dentro del FMLN, que no ha sudado la camiseta, que no es de la línea dura, que una persona, por ejemplo, el capital en estos países, Giovanni, tú sabes, se puede saber de dónde le viene a toda la gente, ¿no? Entonces, en el caso de los Callejas, el capital no está relacionado con ningún puesto político en el pasado. Y eso lo hace muy diferente a, digamos, a los orígenes de las grandes fortunas del Salvador, que sí han estado, relacionados con el poder político. Han tenido que recibir favores, han tenido, que poner su gente dentro del gobierno, sus presidentes. Entonces eso lo hace quizás un poco distinto dentro de lo que es los tradicionales, este grupo que Forbes dice que son 160 salvadoreños los más ricos del Salvador. Entonces, él sería, digamos, uno de sus principales retos, si él quiere ser candidato a presidente por Arena, es, en primer lugar, tendrá que reformar Arena. Tendrá que definir eso, si va a ser un discurso conservador o un discurso liberal. Porque la gran trampa en la que va a caer Arena, por ejemplo, es que todo parece indicar que ellos van a ganar las elecciones dentro de un año, las de diputados y alcaldes, ¿no? Es posible o que mantengan sus 35 diputados o que dependerá cómo se vaya comportando el FMLN, Arena pueda llegar hasta los 40 diputados. Arena va a creer que eso, como ya lo dijo el vicepresidente de Arena en la Asamblea Legislativa, Alberto Romero, eso se debe al gran trabajo de la dirigencia. Error garrafal de Alberto Romero, pero propio de la clase de diputado que es este señor Romero. Sacar cuentas alegres. Exactamente. Entonces ellos van a decir, ya ganamos, vamos a ir a traer la presidencial. Cuando la historia nos ha dicho que Arena siempre que gana legislativas y municipales pierde las presidenciales. Entonces eso puede hacer que digan, no necesitamos un discurso liberal, sino que necesitamos un discurso duro. Y ahí es donde una dirigencia del FMLN acorralada, ojo, acorralada por la derrota que pueden sufrir de diputados y alcaldes, no va a tener más remedio que lanzar a lo que tú decías la última vez que estuvimos aquí, a su Messi, ¿verdad?
que en este caso es el alcalde de San Salvador, para mantener el poder. Porque si Arena vuelve a la presidencia, la persecución por la corrupción que se sospecha que hay, y ahora que ya no hay amnistía, por ejemplo, la idea de de hacer procesos por las minas, por usar niños en la guerra, o sea, es una cosa que no se va a detener y que sí se va a sentar en el banquillo de los acusados a la izquierda. Así como vemos militares sentados allá en Morazán o militares huyendo, veremos la contraparte. Entonces el FMLN, que ya se acomodó, esa dirigencia que hizo la guerra, que ya se acomodó al dinero, al carro de control, al carro blindado, al aire acondicionado, ¿verdad? Ya no va a querer perder eso y entonces va a tener que transar tirando un candidato potable. Sobre todo porque en Mariona no hay aire acondicionado. Sí, En el claro, sector claro, 9, claro. En el sector 9. A menos que empiecen a construir buenas cárceles ahorita antes de irse, para que todos cuando al final vayan a ir a parar allá. Como ¿verdad? aquella cárcel Para de Envigado, ¿te acordás? En Exactamente, Colombia. que le pidan O sea, que asesoría a construyen Pablo un sector Escobar, 10 ¿verdad? entonces en Mariona. Exacto. Ok, ahora Aldo, pregunta, ¿cómo ves tú la construcción de estas dos candidaturas? Es decir, nosotros de repente aquí le damos mucho pensamiento y pensamos que estos candidatos pueden estar anclados en algún marco teórico afín, algún filósofo que de alguna manera nos explique la manera en la que van a gobernar. Pero ¿es así o es más mundano como quién es el que va a dar más aportación de dinero? Enfocado también o basado en grupos enfocados que nos digan, mire, la gente es lo que quiere esto y por lo tanto le vamos a dar a este candidato y este es el que va a ser. Es que a mí siempre me dejan la parte sucia, ¿va? A decir lo feo del discurso, ¿va? Mira, yo creo que al final vamos a terminar aterrizando en lo que casi siempre terminamos aterrizando, porque no es primera vez que más o menos manejamos estos temas. Mira, yo no le voy a negar características personales en términos de capacidades empresariales, por ejemplo, a gente como Javier Simán o a gente como el propio Callejas. O sea, es evidente que los tipos tienen algún grado de éxito en las actividades que realizan empresariales. Pero yo quisiera siempre, y este es un foco de alerta que siempre yo enciendo y le digo a la gente, mire, es que el gran problema en nuestros países es que nosotros creemos que por el hecho que una persona sea buen empresario, eso automáticamente lo va a transformar en un buen político o en un buen gobernante. Y eso no es cierto. Tener cabeza empresarial puede servirle para generarse mucha prosperidad, para generarse mucha riqueza personal. Pero la lógica de la riqueza personal no funciona igual que la gobernanza, porque el que gobierna tiene que generar prosperidad, no generarse riqueza personal a sí mismo. O sea que en la lógica del gobernante todos tienen que ganar menos él. En la lógica del empresario exitoso solo él gana con exclusión de todos los demás. Exactamente. Entonces, eso de tener cabeza empresarial no te da cabeza política forzosamente. No te digo que no pueden haber ejemplos en la historia, como los han habido, de gente que ha sido exitosos empresarios y se han convertido en muy buenos políticos, pero esa ha sido la excepción, no ha sido la regla general. Entonces yo ahí sí quisiera poner yo una alerta en el sentido que no podemos sacar así premisas automáticas, ¿verdad? De que una cosa lleva a la otra. Eso por una parte. Por otra parte, tú dijiste una palabra, es más mundano que es. Mira, es que uno no debe de perder de vista que lo que hay adentro de Arena parece cosa obvia, pero hay que decirlo siempre, es una pugna entre grupos de interés económico. Que si este se expresa en determinada clave, por ejemplo, lo que tú mencionaste, que la derecha religiosa, sí es cierto, ¿verdad? Que un candidato sea que pertenezca al Opus Dei o no pertenezca al Opus Dei, y el otro o el otro va de vez en cuando a misa, casi nunca, o el otro se declara en la mezquita. O sea, eso puede darse y se da, de hecho. Pero si tú quieres realmente entender los precandidatos o los que se mencionan como precandidatos dentro de Arena, por ejemplo, ahí lo que hay son grupos de interés económico que quieren poner a su hombre, a su pieza. Y mira, independientemente de que si la Callejas no es el tradicional hombre de esos grupos de poder. Pero fíjate que ahí... Y eso lo hace interesante. Pero ahí hay que tener cuidado, porque acuérdate que Callejas Jr. pertenece también o es el designado de un grupo que es considerado dentro de Arena como el grupo de los financistas, que es el que controla el partido. Entonces, por mucho que lo veas como una persona fresca, joven, que conecta, lo que tú digamos que conecta con esa generación, pero en el fondo es la pieza de un grupo de poder
que quiere seguir manteniendo el control del partido y que no es bien visto por otros grupos dentro del partido. Bueno, pero en ese caso Simán también pertenece A otro grupo, a una familia. exactamente, ¿no? A eso iba yo también. El otro, por otro lado... O sea, son dos perfiles del gran capital. Exactamente. Entonces, cuando pero ha ejercido más influencia sobre Arena que Simán. sí, pero cuando vos lo ves desde esta perspectiva, ya no lo ves así como con, sí, vea las características de este fulano y las características de Mengano, sino que atrás de ellos hay gente que quiere que esa pieza sea la que termine prevaleciendo porque hay intereses personales o de grupo que quieren hacer prevalecer dentro del partido. Entonces ya cuando uno lo mira desde esa perspectiva más analítica, uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que se propone de nuevo? Porque mira, los llamados financistas, el grupo que controla actualmente el partido Arena, es el mismo grupo que en el pasado ha sido señalado como un grupo patrimonial que ha hecho un uso patrimonialista del Estado, que ha llegado al Estado a usufructuarse para beneficio propio. Y yo incluso siempre les hago la pregunta, ¿por qué Arena en el pasado nunca tuvo el valor de declararse liberal? Porque es que se dicen de derecha todos, pero nunca se han querido declarar realmente liberales en términos de toda la agrupación. Probablemente porque no todos se sienten liberales ahí adentro. Algunos, como te decía la vez pasada, hasta fascistas se pueden declarar. Pero, ¿por qué nunca se declararon liberales? Porque si el día que se declaren liberales y quieran defender los principios liberales, ese día tienen que aceptar que nunca van a regresar al control del Estado para uso patrimonialista propio. Y yo le pregunto a este grupo de interés, a los grandes financistas, ¿están dispuestos a que Arena regrese al control del Ejecutivo y no utilizar otra vez el Estado para su uso personal y patrimonial? Yo tengo mis dudas. Y el declararse liberal los obligaría a no actuar de esa manera. Giovanni. Es que hay, este factor es muy importante. Por un lado, Marvin señalaba el hecho de que Callejas tendría que reformar al partido. Por otro lado, Aldo señala esta confusión entre liberales y conservadores en Arena, pero es que ambas cosas son decisivas. Mira, la confusión entre liberales y conservadores en El Salvador viene desde inmediatamente después de la colonia, cuando empiezan a pelearse liberales y conservadores. Francisco Dueñas, ¿verdad?, el fundador de una rama de la familia Regalado Dueñas, pues, contra Barrios, digamos. Prácticamente todo el siglo XIX, ahí vivieron degollándose entre ellos, los conservadores y los liberales, pero llegaron a parecerse tanto, a confundirse, que ya no sabías quién era qué y por qué era un liberal y un conservador conservador. Había incluso liberales conservadores y conservadores liberales, en serio, que se definían así. Barrios, siendo liberal, terminó tomando medidas como gobernante absolutamente conservadoras. Barrios fue el que empezó la transferencia de bienes públicos al sector privado, con lo de las tierras, el café, tierras para el café y tal. De hecho, la privatización empieza a Barrios, un liberal. Pero bueno, esta confusión de Arena, ¿por qué no es liberal? Es que el mayor Roberto Dawison nunca entendió mucho lo que era el liberalismo. Ni creo que se haya sentido liberal él mismo. No, un teórico guatemalteco que se llama una constitución liberal. Manuel Musa. Una constitución liberal, Roberto Dawison. Por conveniencia, sí, creo. Manuel Musa la aceptó. Un liberal guatemalteco, teórico, académico, sí fue maestro, mentor de Dawison en esto, pero yo dudo que Dawison estuviera muy interesado en eso, ¿verdad? Y ahí copió los estatutos del Partido Republicano y nació Arena. Bueno, ¿Arena es un partido liberal? No lo sé. Yo no estoy seguro de que haya que exigirle esa definición a Arena. Yo creo que es un partido conservador. Pero bueno, con lo que decía Marvin, de que hay que cambiar a Arena, pero esto tiene que ver más que con personas, tiene que ver con el programa político de ese partido, con el proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político de Arena? El que Dawison propuso ya no es. Ese ya no es. Era una derecha populista, digamos, una derecha popular más bien. Exactamente dicho, una derecha popular que se basaba en los campesinos que habían pertenecido a Orden y a toda la red de espionaje que tenían CESAL en todo el país, la agencia de inteligencia que manejaba Dawison. Esos pequeños agricultores eran la base y a eso respondía el partido. Eso ya dejó de ser, El Salvador dejó de ser agrario, ¿verdad? Ahora todos estamos en el servicio, digamos, en el sector terciario, en servicio. Bueno, entonces, ¿qué proyecto político tiene Arena? ¿Qué proyecto político tiene Callejas? ¿Qué proyecto político tiene Javier? Es que a eso quería llegar. Son dos representantes del gran capital salvadoreño. Uno es árabe
y el otro una fortuna que se genera a base del comercio, pero no pertenecen a aquellas familias que antes les decíamos los 14, que señalaba Marvin. Y hay un dicho en El Salvador, sobre todo en las élites salvadoreñas tradicionales, los que vienen de allá, del siglo XIX, y que usaron el Estado en su propio beneficio, los que hicieron un uso patrimonial del Estado, es fortuna que no es heredada, es robada. Eso tiene que ver, bueno, Callejas no es una fortuna heredada, una fortuna que la hicieron. Exacto, es hecha a base de trabajo e ingenio, en un y país el tan capital difícil como el árabe, y nuestro. por otro lado el capital árabe, en el caso de Simán, prácticamente dicen lo mismo. Si los turcos aquí no vinieron ricos, vinieron con una mano atrás y otra adelante. Palestino, no lo vayas a ofender, palestino. Pero ese es el dicho. El dicho es los turcos, ¿no? Como le decían a Chafik, turco, y era palestino. Pues. Vea, entonces los árabes no vinieron ricos, vinieron pobres allá a los puertos con una valijita y sin nada. Y hicieron su propio pisto vendiendo sedalina, gilet, alfileres. Otro grupo. Mire, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero retomar algunas de las frases que nos dijo el presidente Cristiani para, en el marco de la producción del documental que hicimos 25A Acuerdo de Paz, porque de repente puede arrojar luz sobre lo que ustedes están hablando, el programa propiamente económico de Arena. Pero antes de eso quiero que hablemos y tratemos de construir esa idea de que un empresario realmente puede ser un buen gobernante. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Marvin, hace unas semanas se dio una polémica en los Estados Unidos por el modelo de negocios del servicio postal de ese país. Decían que estaban perdiendo dinero porque estaban abriendo, por ejemplo, oficinas en pequeñas localidades de estados tan perdidos como Dakota del Norte o Dakota del Sur. Alguien salió diciendo y explicándoles, miren, el gobierno no es para hacer dinero. ¿Qué quieren decir ustedes? Que vamos a dejar a las personas sin el servicio postal en esas localidades, o sea, básicamente aisladas y forzándolas a que conduzcan 10, 12 minutos. Es decir, vamos a este punto. Hay que estar claro en algo. La empresa privada es para generar y concentrar riqueza. El Estado se supone que esa riqueza canalizada a través de los impuestos la hace accesible a través de servicios de seguridad, servicios de salud, servicios de educación. Es decir, el Estado no está para hacer dinero, pero tampoco digamos que esté para perder dinero en exceso o no poder pagar luego sus deudas. Eso está clarísimo. Entonces, las virtudes que uno puede rescatar de un empresario puede ser llevar al ejercicio del gobierno la eficiencia y la eficacia. Hay una cuestión, yo sigo insistiendo en esto, estoy de acuerdo con el proyecto y el discurso que Arena debe de plantear y que le va a tocar al candidato. Pero, por ejemplo, yo encuentro una contradicción en la derecha cuando dice que hay que reducir el Estado, que es una idea liberal, económica, ¿no? Reducir el Estado es el problema, muchos subsidios, pero buscan al Estado para regular, por ejemplo, el aborto, para regular el matrimonio igualitario. Y han protestado porque cortaron los subsidios. Exacto, para reformar la Constitución que decía que la educación era laica. Hoy la quitan, ya no es laica porque se ofenden las creencias cristianas, sino que le ponen el término democrática. Pero aún así la educación tampoco es democrática. Entonces, el Estado es malo cuando estamos hablando de economía, pero es bueno para prohibir la Bella y la Bestia, porque se le ocurre a una diputada de Arena que eso puede afectar la salud de los niños. Entonces, ¿el Estado va a ser bueno o va a ser malo? ¿Cuándo? ¿Cuando yo diga o cuando me convenga? Entonces, eso es lo que Arena tiene que resolver a la hora de plantear un discurso político hacia la gente. Y decir que el Estado, por ejemplo, es que eso dependerá, pues si vas a usar a Friedman, bueno, pues Chile no es precisamente el gran modelo económico que ha sacado a la gente de la pobreza cuando lo comparás con la OCDE, por ejemplo, ¿no? Y Estados Unidos tampoco no es dentro de los países del primer mundo el gran ejemplo, pues está mucho mejor los países escandinavos o Australia, si queremos tomar un ejemplo de lo que es vivir mejor. Lo que yo creo es que... El buen vivir, el buen vivir, digo, para robarle el lema al presidente, pero... Al presidente Correa. Sí, también, sí, exacto, el presidente Correa. Pero el punto es que ese es el gran conflicto. ¿A qué le tendría que apostar Carlos Callejas, por ejemplo? Que yo te digo, a mí me parece un buen candidato que Arena debería de llevar. Y lo interesante y la diferencia es, por ejemplo, entre Arena y el FMLN es que Callejas es un miembro natural de Arena. Y si él dijera, por ejemplo, yo quiero ser candidato, mucha gente dentro de Arena, sectores conservadores,
guardarán silencio y lo verán como un candidato normal dentro de Arena. Contrario a lo que pasa con el FMLN, que aunque Nayib Bukele dijera, ya vemos la posición, por ejemplo, de algunos sectores dentro del FMLN en contra de esa candidatura. Pero ¿qué es lo que tendría que ofrecer Callejas? Que no puede ofrecer, en mi opinión, Simán. Es una revolución tecnológica, ¿no? Tú hablabas de los servicios, entonces démosle al siguiente paso dentro de la economía, que es la nueva, que es la tecnología. Y en eso yo creo que Callejas puede tener mucho más, digamos, más claro ese discurso. Los imán han intervenido en Arena desde hace tiempo. El diputado Velázquez Parker, Ricardo Velázquez Parker, trabaja para los imán y por eso tiene ese discurso ultraconservador que cree que manteniendo ese discurso, ¿verdad?, ultraconservador, le va a dar votos con esa base dura de Arena, ¿no?, para volver a reelegirse. Han apoyado a candidatos a diputados, por ejemplo, en San Miguel. Entonces, ellos han intervenido, ¿no? El hermano de Javier Simán fue el que le hizo el plan de gobierno a Norman Quijano en la campaña pasada. Entonces, ellos sí se han metido, exacto, se han metido directamente en Arena, cosa que no ha hecho tan abiertamente, más allá de financiar quizás los Callejas. Y eso, en mi opinión, le da, digamos, solvencia moral, que es lo que hay que buscar. Que un empresario sea, digamos, un buen presidente, bueno, estamos viendo a Donald Trump cómo está manejando la presidencia de los Estados Unidos, que no es precisamente la forma que debe de manejarse esa potencia, ¿no? Okay. Ahora, Aldo, cuando producíamos el documental 25A Acuerdo de Paz, conversamos con el expresidente Cristiani y nos dijo que en el tema económico-social probablemente nunca hubiera habido un acuerdo. Es decir, y él nos ponía de esta manera, el FMLN, dice, es un partido que cree que buena parte del rol del Estado está en participar en la economía y ellos creen que debe ser la empresa privada la que participe en la economía. Traigo esto a colación porque cómo debe lucir un programa económico tanto de Javier Simán como de el señor Calleja o como el señor Luis Parada, que sería otro de los precandidatos del Partido Arena. Es decir, lo que yo he escuchado en este momento, tanto del presidente cardenal de ANEP, del expresidente de ABU, también de ANEP, Javier Simán, presidente de ALASI, de Carlos Calleja no he escuchado nada. Es básicamente un rol bastante preponderante de la empresa privada. Buena parte de sus afirmaciones caen dentro de la categoría que creen que tal vez el Estado es demasiado grande. En este punto yo le dije al señor Dabú que disentíamos, que para mí el rol del Estado debe ser tan grande o tan menor dependiendo de la realidad propia de cada país. Bueno, pero también eso depende de la concepción política que tengas del Estado. Es que mira, lastimosamente la falta de preparación académica de muchos de los políticos de este país ha hecho de que se trivialice de alguna manera el hablar de la ideología como fundamento del pensamiento político propio y de la proyección que tenés frente a la actividad del Estado y al propio ejercicio de gobierno. Bueno, yo llegué a escuchar un día, ¿verdad?, que un político que ahora está presidiendo la Asamblea Legislativa dijo que las ideologías no eran importantes y no resolverle los problemas a la gente. O sea, imagínate un profesor de teoría política como yo lo que puede pensar de semejantes declaraciones, ¿verdad? Pero igual, eso tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Se han trivializado. ¿Cuál es tu concepto del Estado en términos de lo que el Estado debería hacer y cómo debería funcionar? Eso te lo da tu ideología. Entonces, qué tan grande o qué tan chico debería ser un Estado depende de cuál es tu concepción del Estado. Claro, un liberal, en base a su concepción del funcionamiento del Estado y la relación con los particulares, te va a decir, no, el Estado tiene que meterse exclusivamente en lo que tiene que meterse, que son estas tres cosas y punto, y lo demás, los particulares están aptos para poderlo resolver, ¿verdad? Y no se tiene que meter mucho en la vida privada. Pero tú tenés por el otro lado a alguien que sea marxista que te va a decir todo lo contrario, el Estado tiene que controlar todos los medios de producción y todo, entonces debemos en todos lados, ¿verdad? Y por cierto, en esa concepción del Estado también hay una concepción de partido, porque los partidos comunistas, los partidos de corte comunista que existieron eran partidos únicos, y entonces la formación política de los que pertenecieron a los partidos únicos es una concepción verticalista del ejercicio del poder dentro del partido, porque el partido es el representante del pueblo, ahí está representado el pueblo. Y ahí viene la visión estalinista que yo te mencionaba fuera de cámara, la visión estalinista del partido. Acuérdate lo que decía Stalin. Una cosa, Aldo, también en esto. Recordémonos que la ausencia del Estado
en muchas zonas del Salvador ha propiciado que sea la pandilla la que gobierne esa zona y el crimen organizado controle esa zona. Sí, Ojo, el sí. Estado aquí no puede decir ni arena ni el frente que el Estado hay que desaparecerlo de todos lados, No, porque entonces dejamos a la pandilla y al narco de jefe. Y la ausencia de Estado creó un montón de monstruos también aquí. Exactamente. Porque no hubo Ahora, Estado en muchas Giovanni, formas. quiero preguntarte una cosa. ¿Qué sabemos de la ideología tanto del señor Parada, del señor Calleja, del señor Simán o de los que lo rodean que nos pueda ayudar a ver qué tipo de programa económico pueden tener o político? Yo me preocuparía más por el tema ideológico refiriéndome al partido, al proyecto de partido, porque es muy difícil pensar aquello de los jefes, los guías, como eran Mao, Fidel Castro, Stalin o Lenin, o en la derecha Teddy Roosevelt en Estados Unidos, eso ya se acabó. Ahora hay gerentes, administradores de proyectos. Dawson fue un jefe. Dudo que el señor Interiano sea un jefe en ese sentido, pues es un administrador del aparato. Y lo mismo pasa también en la izquierda. Yo me preocuparía por el tema ideológico en referencia al partido, no tanto a los candidatos, aunque las candidaturas son importantes. Y te voy a decir por qué, al menos este es mi punto. Hay una superstición de que el tema de Estado grande, Estado pequeño, que para nosotros es importante esa discusión, es una discusión entre la izquierda y la derecha. No es verdad, no es verdad. Es una discusión principalmente dentro de la derecha mundial, porque quien hizo el experimento del Estado más grande fuera de la órbita comunista, fuera de la órbita soviética y esto, fue Teddy Roosevelt con el New Deal, donde evidentemente Teddy Roosevelt no era comunista, ¿no? Pero una idea de él es, no se trata de un pacto ideológico, sino de una transformación constitucional, el New Deal, donde dice vamos a poner la economía al servicio público. Keynes. Es basado en un economista liberal, Keynes. Bueno, y dice, entonces el Estado va a intervenir en la economía pública, vamos a mejorar las condiciones laborales, vamos a aumentar los salarios. Gran empleador. El Estado va a construir grandes infraestructuras para que haya pleno empleo y la gente esté bien. ¿Qué pasa cuando el obrero gana bien, el trabajador gana bien? Que puede consumir más, entonces hay dinero circulando, el señor de la tienda vende, el señor del bar vende. Hay que deshacer una calle y volverla a hacer otra vez. No tanto, pero hacer la gran No, así infraestructura. es. Lo que quiero decir es, el Estado se metió a regir la economía, pero eso es Keynes, un economista liberal, pero hay otro economista liberal que es Hayek, ¿verdad? Que son de derecha ambos, Keynes y Hayek dice no, la economía tiene que salir. Esta diferencia, digo, el Estado tiene que salir de ser rector de la economía, eso que se encargue la empresa privada. Y Hayek, piensa totalmente distinto a Keynes. No es una discusión entre izquierda y derecha, no es cierto. ¿Y cuál es la diferencia? Liberales, en el caso de Keynes, neoliberales, en el caso de Hayek. Esta es la discusión, liberales y neoliberales. Así como hay una discusión en la izquierda también. Pero es otra discusión. Es otra discusión, pero hay una discusión. Porque Estado, no solo hay una izquierda ni solo una derecha. El Estado, en efecto, de eso estoy hablando. El Estado para la izquierda, esa es otra discusión, esa es otra cosa. Pero en la derecha, sobre el Estado salvadoreño, cuando Cristiani en 1989 adopta el programa neoliberal para El Salvador, con las privatizaciones, transferencia de bienes públicos, el consenso de Washington. Exacto, todo el consenso de Washington lo adopta Cristiani, lo desarrollan Calderón Sol, Paco Flores. Pero como capitalismo de amigotes. En una parte mercantilista. Tony Saca. No se te olvide, capitalismo de amigotes. Ahora, pero quizá mi punto para aterrizar, porque tengo que ir a la pausa, Giovanni, es lo siguiente. Yo lo que percibo, por lo menos en términos ideológicos, a partir de las afirmaciones tanto del señor Simán o de repente del señor Daú, del señor Cardenal, del señor Calleja, todavía no lo sé, es una inercia de esa ideología neoliberal de finales de los 80 y que se implementó en los 90 aquí en este país. Totalmente, porque Arena no tiene otro horizonte de proyecto político, por lo menos no ha formulado un nuevo proyecto, no tiene pensadores, no tiene intelectuales, ahí sí tiene grandes además, David Escobar Galindo, por ejemplo, pero por alguna razón David no juega en política. Listo. Pero tengo que ir a la pausa. intelectual. Cuando regresemos vamos a hablar ahora también de las pugnas que hay dentro del partido FMLN contra su Messi, como dirían ustedes, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Pero antes de irnos, quiero contarles que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene también más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto. El teléfono es el 2513-5000 o síguelos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Giovanni, bueno, hemos visto últimamente un tira y encoge entre Medardo González, don Medardo, el coordinador del Frente, y el alcalde Bukele. Básicamente dijo que la manera de hacer política del alcalde Bukele es vacía, es un show mediático, es politiquería. El alcalde Bukele, bueno, el doctor Mata le dijo, bueno, si yo critico un partido y no me gusta, me salgo, dice. Sí, bueno, lo de Mata me parece excesivo porque la marca de nacimiento de la izquierda es la crítica de la modernidad y de la izquierda con la Revolución Francesa. Bueno, pero yo creo que este lío se está sobredimensionando. Las contradicciones, hay declaraciones públicas de Nayib Bukele y declaraciones públicas de Medardo, que no son las primeras, ya han habido otros encontronazos, pero creo que el problema en el fondo no es tanto mediático, hay un problema político real. Nayib hace dos críticas que son fundamentales. Aparte de señalar errores administrativos o torpezas administrativas de gestión de gobierno, hace dos críticas que son fundamentales. Una, al recorte de subsidios por parte de los gobiernos de izquierda, del FMLN, y otra, a la política fiscal regresiva. Y una política fiscal regresiva es aquella donde paga más quien tiene menos. Vea, esto es una política fiscal regresiva. ¿Qué determina si un gobierno es progresista o reaccionario? Su política fiscal. O es progresiva o es regresiva. Bueno, Nayib ha dicho, no estoy de acuerdo con recorte de subsidios y no estoy de acuerdo con esta política fiscal, con que machaquen a la clase media y a los pobres con más impuestos, con que no persigan la ilusión y la evasión para solucionar el problema fiscal. Estas dos críticas son correctas y no le están pidiendo al Frente, al FMLN, que deje de ser de izquierda, sino que asuma sus compromisos de izquierda. Para mí no hay manera de decir que la crítica de Nayib es sin fundamento o vacía, porque hay más impuestos, porque hay mayores impuestos y porque hay recorte de subsidios. Esto es contrastable, es verificable. Si Medardo dice la política de Nayib, tiene derecho a molestarse porque están criticando la gestión de gobierno de su partido, pero este problema político se resuelve políticamente. En el análisis político lo fundamental es el examen de correlación de fuerzas. Bueno, ¿quién tiene más votos? ¿Quién tiene más popularidad y quién tiene más oportunidad de ganar en una elección? Un cuadro del FMLN de la Guerra, Gerson, Óscar Ortiz, o no sé quién, o el mismo Medardo, o Nayib. No es que a mí me guste o no, esto es lo que dicen las encuestas, evidentemente Nayib. La decisión no la van a tomar en caliente Medardo en un canal de televisión, lo van a hacer testeando, lo van a hacer con números en la mesa y el sentido común se va a imponer fuera de cámara. Y termino con esto, decía Marvin, con Aldo también, de que el tema es que se le va a poner muy feo al FMLN, muy feo, si pierde el poder, enfrentar una posible, no quiero decir vendetta pues, pero una reacción esperable de Arena. Bueno, ustedes nos persiguieron. En Latinoamérica, en otros países. Entonces nosotros lo vamos a hacer, es cuestión de péndulo. Un lado está a la derecha, un lado está a la izquierda, y el FMLN tiene que pensar muy bien si le conviene perder el partido. Y, como decía, si tienen a Messi, ¿por qué lo van a poner de portero o en la banca? Entonces se va a imponer el sentido común y el problema se va a solucionar políticamente, fríamente, de eso estoy seguro. Bueno, ahora Marvin, aquí digamos estamos tomando como premisa de que ya que el Frente tiene cuesta arriba la elección de 2018 y digamos que sale no bien parado, no va a tener más remedio que acudir al alcalde Bukele. La pregunta es, si el alcalde Bukele entonces, más allá del programa con político y económico que pueda llevar, ¿crees tú que sería capaz de transformar al interior el partido FMLN? Es decir, este partido ha sido considerado por muchos o por quienes lo controlan como el sujeto histórico de un proyecto que se inició antes de los 70s. Es normal que haya gente dentro de la izquierda que desconfíe del alcalde Bukele. Mauricio Funes tuvo una gran oportunidad, fue el primer presidente de izquierda y pudo haber transformado la izquierda. Pero estaba vetado por Chafik. Claro, pero ya Chafik no estaba. Exacto. Pero sin pragmatismo. Exacto, a eso me refiero. Pero Mauricio Funes se perdió, me imagino que en esos millones de la partida secreta, y ha resultado ser un mal presidente. No es el presidente de izquierda que se esperaba. O sea, Mauricio Funes está claro, a pesar de que llevaba 20 años de presentador y que un presentador conoce de muchos temas y además se supone que no desconocía la realidad de El Salvador. Presentador de la mañana. Y de la mañana también. Vimos que al final en la presidencia no fue un estadista. Mauricio Funes no fue un estadista. Y su desastre personal se reflejó inevitablemente en la presidencia, pues. Ahora bien, es natural entonces que se tengan esas desconfianzas que lo han llegado a llamar Mauricio Funes 2.0, ¿verdad? Yo lo que creo es que
primero, la forma en que lo anuncia, hay que entender que Bukele es un millennials y le está llamando a la generación Z. Y eso es bien difícil que esa cúpula que hizo la guerra lo entienda. El que haya salido anunciando su reelección como que fuera un youtuber, un Fernando Flu, ¿verdad? Es parte de llegar, efectivamente, es marketing político. No, y Medardo lo dijo. Y es así, y es correcto y no es malo. Y lo que va buscando es establecer lo que tú dices, no las encuestas. Eso es lo que va a mandar. Hay una legítima desconfianza de que si Nayib Bukele está vacío por dentro, que si tiene contenido adentro. Bien, eso es lo que va a demostrar Nayib si quiere ser presidente, en el discurso político. Lo que pasa es que en esa crítica que yo señalé se perfila un programa político, una política fiscal y una política social. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Políticas. Se perfila, dije, un programa político. Claro, porque la pregunta es ¿por qué no han reformado el Código Tributario? Que ese es el punto. El Código Tributario permite la elusión. El Código, fíjate bien, en casi todos los países del mundo, lo que se pone en el Código Tributario es que predomine la justicia tributaria. El que más gana, más paga. Pero en el Código Tributario salvadoreño, que aprobó Arena, que aprobó la presidencia de Francisco Flores, ahí lo que priva en el Código Tributario salvadoreño es el principio de legalidad. Pero que no ha cambiado el FMLN. Y que no ha cambiado el FMLN. O sea, que frente a la justicia es la legalidad. ¿Y a qué significa eso? Mire, aquí la ley prohíbe la ilusión. No prohíbe la ilusión. Pues entonces yo puedo eludir. Trump lo dijo. Exactamente. Trump lo dijo. Eso es lo que el FMLN... Porque no es ilegal. Exactamente. Entonces, eso es lo que Arena no ha cambiado. El FMLN no ha cambiado, que dejó Arena. Y que volviendo a él, tendrá... La diputada Batres de Arena se quejaba de que va a subir el agua porque quitan los subsidios. Bueno, entonces, ¿Arena está a favor de los subsidios o en contra de los subsidios? Arena está confusa. Arena va a prometer devolver los subsidios. La diputada Batres debería de plantearse en la campaña. ¿Van a reinstalar los subsidios si Arena gana? Pero solo criticar por criticar, eso es lo que no han entendido. Okay. Se me está acabando el tiempo, pero Aldo, quiero hacerte la última pregunta. Dagoberto Gutiérrez ha dicho de que el gobierno del Frente no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de derechas. Sumémosle eso a las críticas que ha hecho el alcalde Bukele. Es el alcalde Bukele de llegar a ser candidato presidencial del Frente, un verdadero transformador del Frente y un verdadero candidato de izquierda. Bueno, yo no sé realmente si aquí estamos hablando de qué tipo de izquierdas, porque aquí hay de izquierdas a izquierdas, ¿no? Ahora, la izquierda que decía representar el FMLN, por ejemplo, en términos de proyecto político, yo no la veo representada en este FMLN en cuanto a la forma como opera. El FMLN está administrando un modelo neoliberal y lo ha hecho desde que llegó al poder en 2009, supongamos que el FMLN llegó al poder, ¿verdad? Hasta ahora con un presidente de pura cepa del FMLN. Y eso no ha variado. Ahora, yo no sé si Bukele irá a ser realmente un presidente puro de izquierda, pero la pregunta es de qué tipo de izquierda. Porque algunos dicen izquierda light, pero ¿qué tipo de izquierda? Pues yo quisiera escucharle una definición, porque decir yo soy del FMLN es decir que yo soy socialdemócrata, yo soy marxista, yo soy leninista, ¿qué soy? ¿Qué es ser de izquierda? No lo sé. Y tampoco que me venga con el cuento Bukele de que la ideología no importa y no resolver los problemas de la gente. Claro que importa, a partir de tu ideología tenés propuestas para resolver los problemas. Pero Burchazos ha criticado, por ejemplo, el retiro de los subsidios. Sí. Podríamos entender que podría asomarse que retoma los subsidios, los focaliza y que, por ejemplo, ¿qué tal si reformara o impulsara la reforma al Código Tributario basándose en la justicia y no la legalidad? Probablemente, aunque las reformas de la ley se hacen en la Asamblea, tendría que tener correlación favorable, ¿verdad? Entonces no es tan fácil. No, pero ahora, voluntad política. Ahora, pero lo que sí yo te quiero decir es lo siguiente. El FMLN la tiene complicada en su reelección, no tanto por el tipo de candidato que le pueda presentar Arena, sino por el tipo de gestión que ha realizado. Pero por otro lado, Arena, y yo esto sí lo quiero dejar enfatizado, Arena, ¿qué es lo que le va a presentar al país como proyecto político para convencerlo de que no va a ser más de lo mismo? O sea, yo no le voy a traer la cara fresca de fulano tal o le voy a traer la cara fresca de Mengano para decirle, mire, este presidente va a ser diferente. Sí, pero ¿en qué? En términos de gestión pública. O sea, va a haber un compromiso y un discurso que pueda convencer a la gente, en que la gente diga, es que estos van a regresar, pero no van a volver a hacer más de lo mismo, a volver a usufructuar al Estado. Ese tipo de discurso no lo tienen, porque adentro de Arena lo que ve es una gran mar de contradicciones entre ellos. A la gente, exactamente, ¿no? O sea, buscando el puro marketing, ver por dónde le convencemos, y si hay que decir que estamos a favor de los subsidios, pues nos ponemos a favor de los subsidios, y si mañana hay que decir otra tontera
que no que encaja dentro de la derecha, como por ejemplo que sí hay que darle pensión al pensión mínima, lo vamos a hacer porque si eso nos da rating en las encuestas lo vamos a hacer, y entonces aquello se deforma y al final vos decís, ¿qué es esto? ¿Cuál es el mensaje, el proyecto histórico para el país? Arena no tiene proyecto histórico para el país, es volver al poder por volver al poder. ¿Para qué? Para realizar qué cambios con relación al Estado. Y ese es el reto del candidato que Y lleva, ese, sea Simán o sea Cayetano. el que Ese va a ser sea, gran el reto. que sea, porque es el candidato del partido. Exactamente. Y el FMLN, por otro lado, también. Fíjate qué patético terminar en un pragmatismo de ese tipo, de decir, bueno, miren, una especie de encerrona, ¿verdad? Los grandes iluminados de la Comisión Política al frente y decir, mira, papá, la verdad es que nosotros no entendemos con qué se come Nayib Bukele, pero la verdad es que no tenemos a nadie más. Y antes de que nos vaya a haber cacería de brujas después y perder el poder, y todos vamos exiliados en Managua, pues ni modo que sea él. Fíjate qué triste, y no el partido construyendo un proyecto histórico, un proyecto de país que le pueda vender a la sociedad desde el partido y el candidato juntos, porque uno no lo puede separar, es candidato y partido. El partido propone su candidato, sino que vamos a dejarlo que él haga su campaña, que puede tener todo lo propositivo, todo lo beneficioso que pueda mencionar Giovanni, pero al final el partido solo se repliega y solo le colabora logísticamente el día de las elecciones en el sentido de ayudarle a ganar. O sea, esa construcción no la veo yo por ahí. En países presidencialistas el presidente manda. Sí, el presidente manda, Y el pero, nuestro es un país pero el presidencialista. proyecto político lo pone el partido, en un sistema de partido. Una vez llegando a la presidencia, el presidente hace lo que quiere. Totalmente. Teóricamente. Bueno, lo que pasó con Funes. Sí. Teóricamente. El partido era el fuerte y Funes era el débil cuando en la campaña. Después fue al revés. Como el momento histórico ahora es diferente, cuando Funes se podían dar el lujo, sectores de adentro del FMLN, decir, es que no, Funes no nos genera confianza porque no sabemos, él no viene de adentro, no ha sudado la camisa, sus convicciones ideológicas, y por eso le trabaron la tranca cuando ganó Saca, porque realmente ahí por primera vez se postuló, se planteó la idea de Funes, pero ahora no, el contexto histórico no, tenemos dos gobiernos, el desgaste político que eso implica, y andar pensando en términos de puridad ideológica ya es complicado para ellos. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, caballeros. Marvin, Aldo, Giovanni, me queda claro entonces que por lo menos de las afirmaciones de los precandidatos o de los principales voceros de la derecha siguen, digamos, anclados en esa ideología de finales de los 80, lo que se implementó en los 90, acompañada de aquellas grandes afirmaciones bajo la gran categoría de que el FMLN ha sido un pésimo gestor del gobierno, y por el lado de Nayib Bukele y, digamos, el FMLN, queda el desafío para él de plantear más ideas políticas que arrojen luz sobre qué tipo de programa económico, digamos, podría lanzar para este país. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Feliz vacación. Cuídense, vénganse enteros porque los espero por aquí el próximo viernes. ¿De qué 2 viernes? Que vamos a inventar algo muy bueno. Un República interactivo. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Hola Carlos, un saludo muy cordial para tus invitados. Interesante, yo soy de las personas que cree que en el caso del alcalde Nayib Bukele habrá que hacerle un análisis semántico, y recuerdo bien una terminología que hubo en un famoso editorial: hay que tener cuidado con las palabras tacuacinas, aquellas que quieren robar el significado de cosas que no existen, como por ejemplo un partido 2.0, eso no existe. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado comunicacionalmente y semánticamente. Interesante entrevista, por supuesto, que deja sobre la mesa muchos temas a tratar y de conversación.